¿Qué tal, jóvenes? Les saluda su profesor y tutor Cristian Mendoza Hidalgo. En esta clase veremos las áreas naturales protegidas del Perú. Empezaremos hablando de los países megadiversos. Son un grupo de países que albergan el mayor índice de biodiversidad de la Tierra. Primero se estableció 12, ahora son 17, en los cuales siempre estuvo incluido nuestro Perú. Entre esos países tengo a México, Colombia, Ecuador, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia y los que se fueron añadiendo, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. En el siguiente mapa podemos observar los 17 países megadiversos. Estos tienen el 70% de la diversidad del planeta. Acá tengo Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, nuestro Perú y Brasil. Esto estaba fácil, siendo jóvenes. Esto lo sabemos porque está en nuestro continente. Ahora vayamos al continente africano. Esto de aquí es Congo, Madagascar, Sudáfrica. Del continente asiático vemos dos banderitas bien conocidas, ¿no? La India y China. Ahora también acá hay otras banderitas ya no tan conocidas. Esta es Indonesia, Malasia y Filipinas. Y por último, en Oceanía tengo a Australia y a Papúa Nueva Guinea. Ahora hablaremos de las áreas protegidas del Perú. Estas pueden clasificarse de acuerdo a quién las administra. Lo clasificaremos en tres grupos. Las ANP, que es lo que vamos a estudiar, las áreas naturales protegidas, las cuales pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el SINAMPE, administradas por el Gobierno Nacional. Entonces, si en tu examen te preguntan qué es SINAMPE, ya sabes qué es Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Luego tenemos a las áreas de conservación regional, como su mismo nombre dice, son administradas por los gobiernos regionales. Y las áreas de conservación privada, como su mismo nombre dice, son administradas por personas particulares o empresas privadas que coordinan con el gobierno para proteger estos sitios. Ahora, la entidad que se encarga de establecer los parámetros de cómo dirigir, de cómo administrar y conservar esas áreas naturales protegidas es el CERNAN, que significa Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El SINAMPE, o Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del Perú a través de la conservación de muestras representativas de la diversidad biológica. Empecemos definiendo las áreas naturales protegidas. Son sitios identificados por su significativa importancia para proteger ese patrimonio natural. El Estado debe asegurar su conservación por ser de interés público. En las áreas protegidas nacionales, el interés público será a nivel nacional y en las áreas protegidas regionales, el interés será a nivel regional. Hablemos un poco de historia. Hay documentos que indican que ya hace 2000 años ya se destinaba áreas para ser protegidas. En la historia moderna, las áreas naturales protegidas empiezan en el siglo XIX, protegiendo sitios para paisaje y recreación en Norteamérica y áreas de cacería en África. La primera área natural protegida se creó en 1872 en Yellowstone, Estados Unidos, y de ahí se fueron creando en países como Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. En América Latina es en Argentina donde se establece el primer parque nacional en 1934, el Parque Nahuel Huapi en Patagonia. En el Perú, el primer parque nacional se establece en 1961, el Parque de Cutervo en Cajamarca. Las áreas naturales protegidas del Perú se dividen en varios grupos. Tenemos santuarios históricos, parques nacionales, santuarios nacionales, reservas nacionales, bosques de protección, refugios de vida silvestre, cotos de caza, zonas reservadas y reservas comunales. Las áreas naturales protegidas las vamos a clasificar en dos grandes grupos: áreas de uso indirecto o intangibles. En ellas se permite lo que es la investigación científica, la recreación y el turismo, mas no está permitido la extracción de recursos naturales, así como la modificación y transformación del ambiente natural en el que están. Las áreas de uso indirecto son parques nacionales y santuarios históricos. Empecemos hablando de los parques nacionales. Son áreas extensas donde existen diversos ambientes únicos y representativos de la diversidad biológica natural del país, que no se encuentran alterados por la acción humana. En los parques nacionales no se puede desarrollar actividades ganaderas, pastoriles, madereras o mineras. En general, ninguna actividad que suponga la explotación de los recursos naturales. Tenemos un total de 14 parques nacionales distribuidos por todo el Perú.
El más antiguo de todos es el Cutervo, ya que fue el primer parque nacional creado en el Perú. El siguiente video nos mostrará de manera rápida cada parque que hay en el Perú. Ahora veamos los santuarios nacionales. Son áreas de protección intangible donde se protege el hábitat de una especie o una comunidad de flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico y de importancia nacional. Hasta acá podemos establecer algunas diferencias con los parques nacionales. Los parques nacionales son áreas extensas, los santuarios nacionales no son áreas tan extensas como los parques. Los parques nacionales protegen áreas que no han sido alteradas por el ser humano. Más que todo se dedican a la protección del área en sí, mientras que un santuario nacional se dedica más que todo a proteger el hábitat donde habita una determinada comunidad de flora y fauna, así como también la protección de formaciones naturales que tengan interés científico y paisajístico. En total tenemos 7 santuarios. Tengo el Guayay en Pasco, que también se le llama el Bosque de Piedra. Tengo el Callipuy en La Libertad, Lagunas Mejía en Arequipa, Ampay en Apurímac, Manglares de Tumbes en Tumbes.
Tabacones Nambaye en Cajamarca y Megantoni en Cusco. Para no hacer tan extenso esta clase y poner más videos, voy a dejar un link en la descripción donde tú vas a poder ver cada uno de estos santuarios. Ahora hablaremos de los santuarios históricos. Son áreas que protegen con carácter de intangible, espacios que contienen valores naturales relevantes y constituyentes en el entorno de nuestro patrimonio monumental y arqueológico del país. Son lugares donde se desarrolló hechos sobresalientes de la historia nacional. Tengo 4 santuarios históricos en el Perú. El más conocido de todos, el Machu Picchu, el cual era un santuario inca. Luego tenemos a las Pampas de Ayacucho, que es aquí donde se da la batalla de Ayacucho. Tengo Chacamarca en Junín y aquí es donde se da la batalla de Junín. Y por último tengo el bosque de Pomat. Es en este bosque donde se encuentran los restos de la cultura Sicán de Lambayeque. Ahora veamos las áreas de uso directo. En ellas se permite el aprovechamiento o extracción de los recursos prioritariamente por las poblaciones locales. Los usos y las actividades que desarrollan deberán ser compatibles con los objetivos del área. Entre las áreas de uso directo tenemos reservas nacionales, reservas comunales, reservas paisajísticas, bosques de protección, cotos de caza y refugios de vida silvestre. Nos concentraremos solo en 3. Primero, las reservas nacionales. Son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible, incluso comercial, de los recursos de flora y fauna silvestre, bajo planes de manejo aprobados y supervisados, con excepción de las actividades de aprovechamiento forestal comercial con fines madereros. En el Perú tenemos 11 reservas nacionales: Pampas Galeras en Ayacucho, Junín, que está entre Junín y Pasco, Paracas, que está en Ica, La Chay, que está en Lima, Titicaca, que está en Puno, Salinas en Arequipa, Calipuy en La Libertad, Pacaya Samiria en Loreto, Tambopata en Madre de Dios, Alpaguayo y Sana en Loreto y Tumbes en Tumbes. ¿Y cómo se da el aprovechamiento en estas reservas nacionales? Por ejemplo, en Pampas Galeras tenemos vicuñas, de las cuales se les trae su lana, mediante un proceso ceremónico conocido como el chacu. Ahora, en las otras reservas nacionales también se aprovechan los recursos. Por ejemplo, en Tambopata se aprovecha el paiche, en Paracas lo que son la pesca, el turismo, en el Titicaca también pesca, turismo, en Junín también hay el chacu, pero para que vean con mayor detalle voy a poner un video. El Perú es un paraíso de destinos naturales y la Reserva Nacional de Paracas es uno de ellos. Estos son los 5 pasos que tienes que seguir para descubrir la importancia de este lugar mientras disfrutas del viaje. ¿Dónde quedarse? Para dormir dentro de la reserva solo hay 2 opciones: tu carpa o las eco cabañas de Intimar. Lucho, un especialista en la maricultura y un amante de la Reserva Nacional de Paracas, convirtió su campamento en un eco-hospedaje para todo el que quiere escapar del movimiento de la ciudad e internarse en la tranquilidad de la reserva. Una reserva natural también puede ser disfrutada por los turistas, pero tengamos en cuenta la importancia de respetarla y dejar la menor cantidad de huella. Paracas es un paraíso de playas desiertas, especies marinas, aves y tranquilidad, que te sacarán de la rutina y te llenará de paz. Atrévete y recorre el Perú tú también. Y así sé que hay documental de cada reserva que hay en el Perú, pero eso ya te lo dejo a ti, usa tu curiosidad. Ahora hablemos de los cotos de caza. Son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre mediante la práctica regulada de la caza deportiva. Tenemos el angolo en Piura
y el Sunchubamba en Cajamarca. Y por último, hablemos de los refugios de vida silvestre. Son áreas destinadas a la protección y conservación de la especie de la flora y la fauna, representativa en estado silvestre. En el Perú tenemos los pantanos de Villa en Lima y la Quipampa en Lambayeque. Como algo extra, hablaré de las zonas de reserva. Las zonas de reserva se establecen de forma transitoria en aquellas áreas que reúnen las condiciones para que sean consideradas como futuras áreas naturales protegidas. Requieren la realización de estudios complementarios para determinar, entre otras cosas, su extensión y categoría. Las zonas reservadas también forman parte del SINAMPE. Ahora sí, eso sería todo, jóvenes, cuídense. Les dejo como imagen un tour sobre los manglares de Tumbes.